Multiversal Zone. La editorial DC, que creó el cómic de Superman y de los más grandes héroes de la historia en la ya lejana Edad de Oro, y después de la Segunda Guerra Mundial vino la Edad de Plata con el cambio de origen de algunos de sus más importantes personajes, con el tiempo fue absorbiendo personajes de otras editoriales, y al no haber mucho orden y continuidad en las historias de sus personajes, la editorial DC decidió reorganizar su universo de personajes y así creó el primer gran crossover, Crisis en Tierras Infinitas. Mundos vivirán, mundos morirán. Con esta frase se nos introducía a una historia que fue publicada en 12 cómics mensuales originalmente durante los años 1985 y 1986, y que cuenta la historia de que una fuerza de antimateria llamada el Antimonitor viene destruyendo tierras paralelas a la nuestra. Así pues, vemos que en Tierra 3, donde las contrapartidas de nuestros héroes son en esa tierra villanos, son destruidos juntos con su tierra, y el Lex Luthor de esa tierra envía a su hijo a través del multiverso para ser salvado, y justo viene a caer en nuestra tierra, donde un ser llamado Monitor, que ya tenía conocimiento de lo sucedido, con ayuda de su asistente Harbinger, convoca a los héroes y villanos de las tierras restantes para que puedan ayudarles a combatir al Anti-Monitor. Es así que en los 12 números que compone este magnífico crossover, vemos a muchos héroes y villanos morir, siendo principalmente los más destacados Supergirl y Flash de la Edad de Plata. Esta historia concluye con la muerte del Antimonitor, y finalmente Alexander Luthor llevándose a un universo de bolsillo a Superboy de Tierra Prime y al Superman de Tierra 2 junto con su esposa. Hora Cero, Crisis en el Tiempo. Tal vez esta historia no es considerada a muchos como una crisis en sí, ya que en el título principal no lleva la palabra crisis, pero sirvió para que a mediados de los 90 se terminara por ordenar el universo DC. La historia nos cuenta que después de que Batman se recuperara de la rotura de su columna y Superman volviera a la vida, empiezan a manifestarse en el presente anomalías temporales. El pasado y el futuro se mezclan y crean un caos total en el presente. Es así que, convocados por Superman, los héroes más grandes de la Tierra van a buscar el origen de estas anomalías, dándose cuenta que el principal villano de esta historia es nada más y nada menos que Hal Jordan, el Linterna Verde de la Edad de Plata, que había quedado quebrado después de que su ciudad natal, Ciudad Costera, quedara destruida a manos del villano Mongul. Al querer resucitarla a toda costa, con su anillo de poder, este fue expulsado de la corporación de los Green Lantern, ya que esta falta es considerada como una falta muy grave, y él, al querer negarse a devolver su anillo, destruyó a toda la corporación Linterna Verde, incluida la batería central que da poder a todos los anillos de la corporación. Perdiendo la cabeza, nuestro héroe se convirtió en el villano principal de esta historia, y con todo el poder absorbido, quiso crear un universo donde su ciudad natal no hubiera perecido. Al final, obviamente, fue detenido por todos los héroes de la Tierra. Crisis de identidad. Pasaron muchos años y fue en el año de 2004, de la mano de Brad Meltzer y el equipo artístico conformado por los dibujantes Rax Morales y Michael Breyer, que se creó esta crisis que, si bien no tiene connotaciones cósmicas, es una gran historia que sirve como preámbulo para lo que vendría después. Sue Dibny, la esposa del Hombre Elástico, es asesinada y su cuerpo es horriblemente quemado. La comunidad de superhéroes del universo DC es convocada para encontrar al asesino. Las primeras sospechas recaen en el Dr. Luz, ya que, como es revelado en la serie, este abusó de Sue Dibny años atrás, en los cuarteles generales del satélite de la Liga de la Justicia, y se revela que Atom, Canario Negro, el Hombre Halcón, Flash y Linterna Verde, junto con Flecha Verde, permitieron que la hechicera Satana le borrara la mente al Dr. Luz una vez capturado. No solamente fue removido de su memoria el recuerdo de la violación de Sue Dibny, sino que también su personalidad fue alterada. Pero no solo esto sucedió,
También la historia nos cuenta que Batman, al ver lo que habían hecho los héroes, también se le borró la memoria, cosa que Batman, al enterarse, trata de tomar precauciones en secreto contra sus compañeros. Esta saga nos adentra en el mundo de las identidades secretas de los personajes y nos da a entender que a veces el peor enemigo de un héroe no es un supervillano, sino alguien muy cercano a él. Crisis Infinita. Publicada desde octubre de 2005 hasta junio del 2006, esta serie fue escrita por Geoff Johns y dibujada por Phil Jiménez, George Pérez, Ivan Reis y Jerry Ordway. Es prácticamente una continuación de la Crisis en Tierras Infinitas. Esta historia nos cuenta que, desde el universo del bolsillo, donde se quedaron Alexander Luthor de Tierra 3, el Superboy de Tierra Prime y Superman de Tierra 2 junto con su esposa, podían observar cómo la única Tierra que quedaba se había convertido en algo que ellos no esperaban, pues los héroes se habían vuelto cada vez más violentos y la línea entre el bien y el mal era difusa. Entonces, Alexander Luthor decidió volver a crear el multiverso, y fue así que, utilizando a Superboy Prime jugando con su mente, lo convence de romper la barrera del universo de bolsillo y así tramar ellos dos un plan de volver a tener un multiverso. Todo esto a espaldas de Superman de Tierra 2. Al morir la esposa de este, es temporalmente convencido de crear de nuevo su Tierra, y junto a Alexander Luthor y Superboy Prime se enfrentan a los héroes de la Tierra. Al final Superman de Tierra 2 recapacita y se une a los héroes, muriendo así a manos de Superboy Prime. Este finalmente es encerrado y Alexander Luthor vencido, pero el resultado final fue la muerte de muchos héroes y la creación de 52 universos paralelos. En el año 2008 llegaría la crisis final. La trama gira en torno al plan de Darkseid para destruir la realidad existente y la corrupción de varios personajes del universo DC. Para llevar a cabo su plan, destruye a todos los nuevos dioses y junto con la ecuación antivida trata de dominar el multiverso, pero como siempre es detenido por los héroes del universo DC, esta vez a costa de la vida de Batman. Pero claro, sabemos que al final no murió, sino que fue enviado por los rayos Omega de Darkseid hacia el pasado. Pero esa ya es otra historia. Aquí acaban las crisis en el universo DC. Claro que se han hecho otras dos macrosagas como Flashpoint y Convergencia, pero esas historias, al no llevar el nombre de crisis en su título, serán contadas en otro video. Esto ha sido todo sobre las crisis en el universo DC. Muchas gracias.